Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, el podcast de CEBEL, la Comisión Internacional de Expertos en Bienestar Laboral. Mi nombre es Lina De Giglio. Tengo el gusto de moderar este espacio con nuestros profesionales tan destacados. El día de hoy vamos a tener el gusto de conversar con Eloy Cacique Rojas, secretario general de CEBEL. Hola, Eloy, ¿cómo estás? Hola Lina, un placer estar en esta conversación contigo. Súper agradecido. Para mí también, Eloy. Vamos a contarles a todos cuál es tu especialidad, a qué te dedicas, cuál es tu pasión, tu vocación y cómo contribuís a CEBEL desde ese lugar. Bueno, Eloy Cacique es un apasionado del trabajo social. Antes de tener el título, ya era por convicción trabajador social. Y como me interesaba esa pasión, decidí generar pues academia desde esa profesión. Soy licenciado en trabajo social venezolano y adicional a esto he fortalecido mis competencias como orientador de la conducta con un máster y así como también un doctorado en ciencias de la educación. Impresionante, Eloy. Desde el primer momento a mí me impresionó tu trayectoria y tu currículum. Y además estás trabajando en la universidad, ¿verdad? Sí, tengo diferentes cargos. Uno de ellos es docente a nivel del posgrado en investigación social en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Y comparto pues también todas estas experiencias profesionales como un jefe de bienestar nacional, bienestar social a nivel nacional en una empresa del sector agroalimentario acá en Venezuela. Y dentro del bienestar social, estás especialmente interesado en el bienestar laboral. ¿Por qué, Eloy? Fíjate, nosotros vemos el bienestar laboral como una arista de ese bienestar integral Ujú. y apostamos al bienestar integral del ser humano. Y dentro de eso está esa conexión que tiene el talento con su labor que hace a diario y de cómo ve satisfacción plena en esa labor que hace. Y Eso. estás en la universidad llevando adelante varias investigaciones. Y entonces yo quería preguntarte, ¿qué tan relevante es la investigación en el campo del bienestar laboral? Fíjate, Lina, es muy importante realmente cuando nosotros conectamos el bienestar laboral con la ciencia, con la cientificidad de este proceso, vemos una relación inversamente proporcional en cuanto a aliada. Es fundamental que nosotros le demos a los temas de bienestar laboral esa rigurosidad científica. Mm. Cuando nosotros desarrollamos investigaciones, podemos conocer el estado del arte, podemos precisar variables que son súper interesantes, ¿no? Tenerlas muy claras y que también las podemos estudiar por separado o de forma integral. Entonces, cuando nosotros hacemos estas relaciones de variables y comparamos cómo una afecta a la otra o cómo influye una variable con otra, toda esta información se convierte en términos del argot popular, en un halo de luz, en una luz al final del túnel, pudiéramos decir también, porque empezamos a dilucidar, empezamos a darle claridad y a atinar las respuestas que podemos dar ante ciertas problemáticas que se dan en ese entorno laboral. Y más allá de esto, es darle rigurosidad científica a este paradigma o a esta cultura del bienestar laboral. Entonces, mira, hay que considerar que esto puede ser investigable, puede ser medible, aplicable, deconstruible. Entonces, cuando tú investigas, estás fundamentando mejor tus investigaciones, tus intervenciones, tus ejecuciones y tus evaluaciones de políticas y de programas de bienestar laboral. Entonces, la investigación va de la mano con el proceso de bienestar laboral. Hay que ser un gran investigador cuando tú asumes con compromiso, con responsabilidad el asunto del bienestar laboral. No puedes atinar un programa y una política si no investigas la realidad con la cual te vas a enfrentar. Esto pone el bienestar laboral en un nivel em,
estratégico, quiero decir, no es solamente un conjunto de buenos deseos de las organizaciones, proveer bienestar laboral. Esto tiene que ver con construir una cultura que esté acorde no solamente a- de cara a los trabajadores, sino de cara a los resultados. La rigurosidad científica aporta un nivel de seriedad que hace que esto deje de ser un deseable, un aspiracional, para volverse en un elemento cuantificable. Y yo te quería preguntar, Eloy, ¿cuáles son las variables más destacadas que se investigan dentro del ámbito de bienestar laboral? Bueno, podemos generar y construir muchas variables. Muchas de ellas tienen que partir, Lina, de las dimensiones del bienestar laboral. Ujú, Esas dimensiones nos llevan rápidamente a un reflexionar, que es lo que tú quieres mostrar a modo de radiografía, porque ese es el punto clave cuando tú quieres intervenir en el bienestar laboral. Entonces, partiendo de esas dimensiones, que pueden ser variables, pueden ser físicas, emocionales, ujú, sociales, financieras, hasta espirituales. Recientemente estuve haciendo un post en LinkedIn donde decía que el bienestar laboral es multidimensional. ujú, Puede tener tantas dimensiones como el sujeto así tenga un marco de creencias, ¿sí? claro, Entonces, si para el trabajador le hace bien asistir a una iglesia, y eso le genera una plenitud, una satisfacción, estamos totalmente convencidos que esto va a tener una influencia en su productividad, en sus relaciones laborales que establezca en una organización. Entonces, es algo bastante humano, bastante intersubjetivo. Si podemos hablar, entonces yo pudiera hacer un recorrido por diferentes variables que se pueden estar midiendo y que pueden ir desde lo que es gestionable en cuanto a implementación de programas de bienestar, el cómo está el ambiente de trabajo, por ejemplo, si estos empleados o colaboradores se sienten valorados y respetados. Y entonces ahí entras en esas variables actitudinales, pero también podemos ahondar o profundizar en las oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional que le puedas ofrecer ese mm. talento, o de cómo existe un equilibrio entre la carga de trabajo, la vida laboral y la vida personal familiar. La comunicación, por ejemplo, dentro de la empresa, si es transparente, si es efectiva o si es conflictiva. De que si trabajamos en pro de una cultura, pero ¿cuál cultura? Entonces los empleados se pueden ver o se pueden mostrar en esa radiografía. Entonces todo esto te va llevando a una serie de variables que, dependiendo de la realidad, dependiendo del contexto, tú puedes formar parte de un proceso investigativo. Y a modo de investigación porque deseas y debes conocer la realidad de forma integral y ver cuáles son las necesidades reales y cuáles son las necesidades sentidas que tienen estos colaboradores. Entonces pueden haber muchísimas variables y en estos momentos, por supuesto, el equilibrio que puedas tener entre tu vida laboral y tu vida personal familiar es fundamental tenerlo muy claro y de cómo se dan las interrelaciones en ese mundo organizacional, en esa cultura que tú estás y formas parte de ella. Ahora yo te escuchaba, ¿no? Y de las variables que vos mencionás, Eloy, muchas están apoyadas en lo que es la gestión de la empresa, ¿verdad? Muchos resultados que se pueden acercar al bienestar laboral están apoyadas en gestiones eficientes. Por ejemplo, la comunicación, por ejemplo, la gestión del clima. Y esto, digamos, hay herramientas que las organizaciones pueden desarrollar, medir, implementar. Ahora, ¿qué pasa con esas variables hiperblandas, ¿no? Como mencionaste anteriormente, la variable espiritualidad, ¿no? O la variable actitudinal. ¿Desde qué lugar la organización puede promover, digamos, o desarrollar estas variables? Estoy especialmente interesada en la variable espiritualidad, que es un tema que me atiende mucho. ¿Cómo puede una organización promover el desarrollo
espiritual de sus empleados, siendo este una de las aristas del ser humano que construye el bienestar general para construir bienestar laboral. El ser humano es un ser integral, un ser complejo, y pudiéramos ver diferentes perspectivas de este asunto. Yo estoy completamente convencido de que los líderes se pueden convertir en una herramienta fundamental para promover y generar contextos donde la persona pueda tener una conexión, porque espiritualidad habla de conexión. ¿Y con qué te Ujú. conectas tú? Con ese ser o con ese constructo que tú como ser humano representas. Entonces yo considero que uno de los puntos donde tú pudieras atinar con ese bienestar espiritual es que generes contextos, contextos de reconocimiento, contextos de valoración de ese ser humano, de ese ser integral, de ese ser que vive, siente, padece a diario en diferentes y muchísimas situaciones, desde el plano personal, familiar, laboral, grupal, intrafamiliar. O sea, pueden haber diferentes planos y afectan directa o indirectamente al ser humano. Entonces, si tú generas contextos, es decir, generas condiciones para que esa persona pueda estar en su centro, porque la espiritualidad te lleva a eso y te lleva, por supuesto, a prepararte o tal vez anticiparte ante ciertas situaciones que puedes estar viviendo. Me aferro fielmente a la figura del líder como un generador de contextos y un vehículo fundamental para poder, más allá de dictaminar una manera de hacer las cosas, a veces hay que recurrir a una manera de escuchar. Entonces, cuando tú escuchas a ese ser, cuando tú lo representas y cuando tú, por supuesto, le das el valor que se merece, ya tú estás interviniendo en un acto de lo que él cree. Y en ese acto de creer, tú reconoces al ser. La espiritualidad tiene que ver también con una naturaleza reflexiva y la autorreflexión nos lleva entonces también a esa valoración. Cuando tú permites dentro de esa generación de contextos que la persona pueda reflexionar de sus acciones y sus actos y tomar conciencia de ese asunto, para ser un mejor ciudadano, para ser un mejor ser humano. Esos son los elementos fundamentales. Si yo a través de diferentes actividades formativas, de sensibilización, de recursos que establezca en la organización, los invito a esa reflexión, estoy construyendo o estoy edificando un nuevo ser. Estoy edificando a una persona que es capaz de poder entonces salir adelante y poder manejar sus propias frustraciones, porque este es un proceso muy íntimo que tal vez no le pertenezca a nadie, a ninguno, solo a aquel ser que lo asume con responsabilidad y con gallardía y con ímpetu, ¿sí? Construir desde adentro hacia afuera. Esa es la palabra más poderosa. Tengo dos observaciones para provocarte, Eloy. A ver qué me contestás. La primera es que en general, y según tus dichos, el líder es una figura central para el desarrollo del bienestar laboral. Y en este punto, a veces me pregunto si no es demasiado pedirle al líder que construya el bienestar laboral de otros, ¿sí? Entonces, abro acá en dos dimensiones. La primera es, ese líder está preparado, él se da a sí mismo bienestar, porque no todos los líderes están maduros emocionalmente para guiar equipos. Sabemos que muchas veces los líderes llegan a esas posiciones, o mejor dicho, los jefes llegan a esas posiciones por conocimiento técnico, pero no por habilidades comunicacionales o relacionales. Entonces, la primera es un jefe que se espera que pueda desarrollar a su equipo de trabajo en dimensiones de bienestar. Él está en grado de madurez suficiente, se provoca a sí mismo bienestar como tal como para dar a otros, tiene ese nivel de autorreflexión. ¿No será demasiado pedirle al líder eso? ¿No será una tarea de cada uno de los trabajadores adueñarse de su propio proceso evolutivo de bienestar integral? ¿Qué decís de esto? Bueno, qué bien que haces esa aclaratoria entre jefe y líder. Creo que el liderazgo, cuando llegas a ese punto, no pudiéramos hablar de estar preparado para. Ujú.
a cada momento, a cada minuto, cada día, cada hora, estamos construyendo ese líder que eres. O sea, eso no es algo acabado. Y en consecuencia, decir estar preparado para puede ser una gran mentira. Ujú. Y si lo decimos muchas veces, se puede convertir en una verdad. Y no queremos eso. Entonces, siempre el líder va a estar en una búsqueda constante de, por supuesto, mejora, de reflexión y de autoevaluación de cómo conduce y cómo hace las cosas. Eso por un lado. Líder. Ahora bien, ¿quién le pide al líder que haga esto? Cuando sabemos que cada uno es responsable de su propio bienestar. Claro. Y por un lado también, si tú no generas esa sinergia y ese proceso recíproco, no te vas a ver beneficiado de ese asunto. Entonces tú no buscas, por un lado, tu propio bienestar, sino que el mismo proceso per se te debe generar esa satisfacción. Entonces es ver la gratificación de la labor realizada y que tú como líder, al ser una figura fundamental dentro del proceso organizacional, al actuar en pro de ese bienestar, recíprocamente vas a recibir estos Por asuntos como supuesto. satisfacción plena, ¿sí? Porque estás llamado a guiar, a orientar, a conducir. Y si no haces esto dentro de tu proceso de vida, dentro de tu propósito, entonces debes hacerte a un lado para darle posibilidades a otro que lo haga. Es un tema de estar conscientes en este asunto, ¿sí? De tomar conciencia y decir que al asumir un rol de líder, de conducir a un equipo, a una persona, y válgame, Lina, mira, no necesariamente tienes que tener un cargo, no Claro. necesariamente debes ser un jefe o debes autodenominarte líder, aquel que tiene la posibilidad de en el otro despertar y por supuesto sembrar en él una semilla que permita evolucionar, que permita crecer, que permita desarrollarlo, y allí usted se ganó la estrellita de líder. Esta insignia de líder ya tú te la ganaste con eso. Y eso no te lo da la empresa, no te lo da el cargo, te lo da es el ser humano. Y entonces fíjate que nos trasladamos a ese cargo y nos vamos al plano del ser. Eso que hablamos al inicio. Entonces, cuando ya tú te conectas con ese ser, eso a ti te llena. Parece que es una pecera que se va llenando de buenas acciones. Ujú. Y entonces te ves como hasta un superhéroe, ¿no? Como dicen, wow, logré cambiar en el otro de un estado a otro en mejor circunstancia y en mejor situación. Entonces, yo creo que nadie le debe exigir al líder. Ok. Yo creo que el líder debe exigirse a sí mismo. Y es allí donde está el éxito de cualquier implementación de bienestar laboral. Porque si tú te preocupas por tu gente y más de preocupación, tú te ocupas en generar contextos y generar condiciones, que eso es diferente, porque no es que yo no es que quiero cambiar el bienestar de alguien. Yo simplemente debo generar contextos y condiciones. Y al generar contexto, ojo, como líder, porque esa es mi cuota de responsabilidad. Si yo genero contextos y condiciones, entonces la persona en su condición, en su situación de trabajo, en su situación laboral, puede generar un poco más de afinidad, puede generar un poco más de conexión, puede sentirse a gusto y entonces recorre los planos de la identidad, el sentido de pertenencia, la calidad, la productividad. Un Entonces, propósito yo me también. autoexijo. Definitivamente la autoexigencia es mucho mejor a que alguien o esperes que otro te exija para hacerlo. Y tú debes hacerlo por iniciativa propia. Algunas veces se nos viene el problema y ante el problema es que tú actúas. Yo creo que debemos anticiparnos muchas veces al problema y mostrar contextos a una forma de proyección y de anticiparse a lo que sí, yo no lo hago, pudiera tener un problema de naturaleza mayor. Entonces, la invitación siempre va a ser esa, a que primero debemos estar conscientes de error que asumimos como líderes y como conductores y, por supuesto, generadores de contextos y condiciones.
y que cada día debes reflexionar y autoexigirte. Si conectas con el ser, vas a tener una relación recíproca en cuanto a satisfacción, cuando ves en el otro una realización, ¿sí? Y el otro también debe tener una cuota de responsabilidad, porque no todo está de mano en el líder. También aquel sujeto tiene una cuota de compromiso y de responsabilidad con su propia edificación del bienestar, sobre la base de las condiciones y contextos que yo estoy generando en la organización. Creo que este es el paradigma que está ya bien presente en las organizaciones, que es el paradigma redárquico versus el jerárquico, en donde los equipos son más aplanados, el liderazgo puede ser rotativo y además el líder es una figura de servicio hacia otros. De alguna manera produce la sinergia en donde el líder, por definición, o por mayor cantidad de tiempo ejerciendo ese rol, también se alimenta de una manera directa de su equipo de trabajo, ¿no? Se pone de Así alguna es. manera a la par y esto, aun cuando le cabe la responsabilidad de la guía final o de la orientación final, estos modelos redárquicos de trabajo creo que facilitan la toma de conciencia de cada uno de los miembros del equipo para hacerse cargo de su propio bienestar y además proporcionarle bienestar al resto de sus compañeros, incluido su propio líder, ¿verdad? Así es que yo considero que el bienestar es hasta contagioso. Ujú, Y es que el bienestar tiene que ver con ese constructo del ser. Entonces, si yo me voy al plano emocional, si ujú, yo genero una emoción agradable o desagradable y las emociones son contagiosas, ¿cómo vas a ver a ese ser dentro de un equipo de trabajo? Cuando ujú, tal vez tiene una situación familiar que no ha podido resolver y mm, llega así a su ambiente laboral, a su equipo de trabajo, y eso lo va a transmitir a su gente, esa claro. preocupación, tal vez esa tristeza, tal vez esa alegría. Entonces yo creo que hay que tener mucha sutileza y mucha delicadeza cuando tú trabajas con el ser humano y tú debes respetar y valorar cada detalle. No se te puede escapar nada cuando trabajas con el ser humano. Lo tienes que ver desde diferentes planos y de diferentes perspectivas. Yo siempre digo que el líder debe ser ecléptico, debe tener una preparación bastante amplia, bastante global en todo este Sí. asunto, porque tiene que saber de muchas cosas, a veces hasta un poco más allá de lo que científicamente hablando estamos visualizando Sí, en los actuales momentos, ¿no? así es, así Y es. eso es lo más hermoso que tenemos cuando somos líderes y cuando conducimos, ¿no? A equipos de trabajo. Fíjate, si yo veo el bienestar como pequeños castillos que se van construyendo y se van edificando, cada uno desde su castillo se va a visualizar y desde ese balcón va a tener una realidad a su alrededor. Entonces, dependiendo del plano en el que yo me encuentre, yo voy a ver la realidad. Entonces, siempre va a haber una construcción interna. Y dependiendo de mis actos de creencia y en lo que yo crea, de lo que es bienestar, yo voy a tener una percepción del mundo y de la realidad. A Sí, Eloy Cacique, por ejemplo, le fascina la práctica yógica. Eso a mí me genera muchísimo bienestar. Pero tengo un compañero que es todo lo contrario, más bien le genera estrés el claro, practicar yoga. sí. Entonces, ¿quién soy yo para instaurar un programa que más allá de ayudar y promover una condición bastante satisfactoria y generadora de Claro, bienestar, porque estoy haciendo todo lo probada. contrario? Entonces, fíjate, pero me tuve que dedicar a conocer a mi compañero para poder saber, pues, el gran traje hecho a la medida. Claro, sí, Son rasgos de personalidad que también hay que ver. Y las empresas también tienen una personalidad, entonces tienes que tener ese claro, equilibrio. seguro. Ahora vos hablabas de que hay que estar en estado de conciencia para poder, digamos, hacerse cargo del propio bienestar y desde ese lugar promover un bienestar general, ¿sí?
estamos en un nivel superior a lo que nosotros podríamos enunciar como una estrategia organizacional. Es mucho más que eso. Entonces, la Sí, pregunta es, mi querido Eloy, ¿cómo hacemos para desarrollar conciencia en las personas? Porque no todo el mundo tiene el mismo grado de conciencia, ¿verdad? no, no lo tiene. A veces nosotros inconscientemente hacemos cosas y al tener consecuencias de ellas, es que tomamos conciencia. Y el ser humano, Lina, es perfecto. Mm, Y tú dirás, pero ¿cómo es este asunto? Perfecto. sí. Si el ser humano es tan perfecto, Lina, y comunidad en general, porque es tan perfecto que puede ser capaz, y aquí es donde vamos a ver el grado de perfección. Es tan perfecto porque puede ser capaz de ver sus propias imperfecciones. Mm, Cuando el ser humano se ve a sí mismo en una radiografía interna, cuando pasa desde el pensar, desde el sentir y desde el actuar o el accionar, tiene la posibilidad de oro de hacer una transformación en su vida, mm. de cambiar, de transformar. Hay personas que dicen, y en mi país utilizan mucho esta frase: loro viejo no aprende a hablar. Yo creo que la vida nos puede dar oportunidades para transformarnos, así tengas 20, 30, 40, 50, 70, 80 años de edad. El ser humano y hasta las neurociencias así lo han dictaminado. Así Tiene es. la posibilidad de reconstruir, de construir y de generar unas nuevas acciones, porque el ser humano es conducta. Entonces, si yo parto de los tres principios de la conducta y también parto de ese plano cognitivo-conductual, de que la conducta se puede aprender, la conducta se puede desaprender y la conducta se puede reaprender y generas un nuevo inventario de formas de conducirte, entonces yo creo que allí, cuando tú intervienes el pensar y que va atado a una creencia, intervienes el sentir e intervienes el actuar, tienes tres vías, tienes tres caminos para consolidar esa toma de conciencia, pero una cosa debe llevarte a la otra. Claro. Aquí el líder entonces tiene que ser un poco de psicólogo también, ¿no? Con todo el respeto de este profesional, pero debe ser conocedor de muchas cosas. Y entonces hay que respetar mucho las creencias. Y por supuesto es en lo que tú piensas y lo que tú sientes. Y cuando tú recorres esos planos, pues te llevan de una manera virtuosa, de una manera satisfactoria a esa toma de conciencia, a esa toma de darse cuenta y de poder transformar. Cuando nosotros logramos esto en el ser humano, wow, lo vemos como un sujeto capaz, porque es un sujeto que se llena de capacidades Mm, y capaz de hasta poder generar e irradiar en el otro una posibilidad de cambio. Y ujú. nosotros somos agentes de cambio en nuestras organizaciones, en nuestra familia, en nuestros grupos, con nuestros hermanos, con Claro. nuestros hijos. ¿Qué, Replicar en otros ámbitos. qué estás replicando tú en tu Claro, entorno próximo? claro. Es lo más interesante, ¿sí? Esa es una respuesta que vemos en el sentido de la vida, cuando ubicas el propósito. Claro. Y cuando tú le preguntas al otro cuál es tu propósito, creo que allí empiezas a generarle un Silencio, qué choque. nervios. Mucha gente se queda en silencio. Sí, claro, ¿cuál es? Hay una fábula que la vemos en reiteradas oportunidades en las redes, cuando le preguntan a un albañil que estaba construyendo, no sé si las has escuchado, y le preguntan a tres albañiles, ¿qué estás haciendo? Y el primero le dice, estoy mezclando y apilando bloques, ladrillos. Y ahí se quedó su concepto de lo que está haciendo. El segundo le dice a la persona que él está levantando un muro, una pared,
Y el último le dicen, yo estoy construyendo una escuela para cientos y cientos y cientos de niños y así garantizar la educación. Entonces, fíjense, los tres albañiles que estaban haciendo lo mismo tienen una percepción distinta de su propósito que tienen en esto. Un grado de conciencia diferente. Ahí vamos otra vez a la conciencia. Así es. Eloy, ¿y qué pueden hacer las organizaciones desde desde sus escritorios de directores, desde concretamente, más allá de promover la toma de conciencia, de espacios de sensibilización, de capacitaciones, entrenamientos, encuentros, reflexiones, concretamente, en el dato duro, ¿qué puede hacer una empresa para promover el bienestar laboral? Bueno, podemos primero separar aquellas que lo tienen y aquellas que aún no han transitado los caminos del bienestar laboral. Aquellos que aún no lo han transitado, Lina, la invitación es hacer una radiografía. Hay que radiografiarse. ¿Y cómo estamos nosotros en nuestra realidad organizacional? Eso es Ujú. fundamental porque no podemos desplegar una serie de iniciativas, de actividades, de políticas, de programas, de proyectos asociados al bienestar laboral si no sabemos quiénes somos, cómo estamos, cuál es nuestra radiografía, cuál es el estado del arte. Eso es lo principal. Y a partir de allí empezar a tomar conciencia como organización de qué es lo que requerimos entonces para generar pues un traje bastante atinado Ujú. a nuestra cultura, a nuestra dinámica. Ujú. De igual manera esto aplica para aquellos que también tienen ya una serie de iniciativas. Entonces siempre la invitación va a ser a no quedarse con lo que tengo, sino que siempre debo abrir esa ventana. Y al abrir esa ventana, ver ese ambiente que se encuentra allí y tomar varias fotografías. Y en ese tomar fotografías, que es la radiografía de la que te hablo, empiezo a ver entonces las causas, efectos y consecuencias, tanto negativas como positivas, de lo que yo estoy haciendo. Y entonces ponerlo en una mesa muy hermosa, central, y que alrededor de esa mesa estén los líderes que conducen la organización. Porque cada quien está en lo suyo en una Sí. organización. Y ojo, no verse aislado, sino que hay roles y funciones. Y entonces a veces la misma función rol me arropa tanto que no veo un poco más allá. Claro. Me arropa Entonces, y me ocupa, Eloy, sí, porque es muy exigente lo que me piden hacer. así Entonces es. tengo que ocuparme de todo mi tiempo y toda mi energía está en cumplir mis propios objetivos. Por eso pierdo la visión de lo general. Sí, señor, pierdo la visión. Entonces, cuando yo genero esa mesa con esa serie de fotografías de cómo estamos y qué hacemos y cuáles son las causas, efectos y consecuencias, yo respiro y digo, wow, parece que debo salirme un momento de la operación y Ujú. tener una visión 360. Ujú. Hay líderes que están metidos dentro de las operaciones y Mm. no ven Claro, entonces por que se está supuesto. deteriorando el bienestar de su Claro. gente. Entonces hay que salirse, pero nosotros, aquellos que promovemos el bienestar social en la organización, porque tienen que haber personas que sean líderes también en el área de bienestar social, tienen que estar, tiene que hacer presencia plena de gente que se ocupen de estos asuntos, ¿sí? Mm. Entonces, cuando yo le muestro esto a este grupo de líderes, a este gran equipo, y que lo siento alrededor de esa mesa para que vean la radiografía, empezamos entonces a darnos cuenta y empezamos a empoderarnos, es decir, bueno, yo debo asumir entonces mi cuota de responsabilidad, la Claro. corresponsabilidad. Entonces despertaste esa conciencia en el otro, de que también hay que estar atentos, hay que tener mucha atención en estos asuntos. Entonces, lo que debemos hacer como organizaciones, y esa es la gran invitación, a radiografiarse constantemente, constantemente, Es duro porque eso, Eloy, ¿eh? Es sí, duro. sí, señor, pero es necesario y hacer una gran red de apoyo entre los líderes, porque a veces entre los líderes a veces generamos choques comunicativos y entonces debemos hacer una gran red de apoyo con todos los líderes, con todas las Claro, gerencias, claro, embajadores. frente, como lo llamamos nosotros. Claro.
Bueno, a ver, la última pregunta, Eloy. ¿Cuál sería un plan recomendado para implementar y desarrollar un programa de bienestar laboral en una organización? Digo, ¿cómo sería progresiva? ¿Cuáles serían progresivamente las acciones? ¿Qué se debería hacer primero y qué se debería hacer después? Y así sucesivamente. Si nosotros hablamos de una gestión del bienestar, efectivamente hablamos de una estructura, hablamos de un plan que se debe seguir. Dependiendo de la metodología, Lina, nosotros podemos hacer un arranque exitoso cuando entras en una fase sensitiva. Eso es fundamental. Y esa fase sensitiva es ir acoplándote a esa realidad, a compasar esa realidad y sentirla. Porque si tú no sientes esa realidad, no existe ese sentir en esa realidad organizacional, tú no vas a tener éxito Claro, en tu plan de bienestar. claro. Yo considero que ese puede ser o debe ser el primer paso a dar. Entonces, en ese sentir, se van a generar un tanto de necesidades, como alertas, como alarmas. Y cuando Estamos tú no... hablando de un nivel de mucha sutileza, ¿no? Así em, es, en una dimensión de lo pragmático. Y estoy así es. pensando en desayunos saludables o pausas activas. ¿Eso aplica también, digamos, o queda muy pequeño cuando estamos hablando de bienestar laboral? Sí, señor. Y entonces luego de esto, cuando yo veo esa fase sensitiva, yo necesito adentrarme en ella, debo acceder a ella. Y entonces ahí es donde viene el plano investigativo, para Ujú. entonces determinar pues cuáles son esas necesidades reales y cuáles son esas necesidades sentidas. Fíjate que ya ahí empiezo a estructurar un intenso y arduo plan de bienestar, porque Sí. cuando tú quieres darle y otorgar y ofrecer condiciones y contextos, generación de contextos, debes tener esa radiografía lo más compleja, integral, de Mm, compleja posible en este claro. asunto. Lo complejo no es difícil, No, lo no. complejo es mostrar. Compleja es que tiene muchas capas, ¿verdad? No es ni Así es, complicada ni difícil, solo que tiene muchas capas. así es. Y entonces fíjate cómo ya voy aquí construyendo. Y hay que hacer una pausa, porque de eso que yo obtenga, yo necesariamente debo comunicar. Y debo comunicar en doble vía, Ajá. tanto a aquellas figuras de altos mandos Mm, como a estos sujetos a los cuales van dirigidas las acciones. claro, A veces se nos olvida y entonces comunicamos arriba, pero no estamos retroalimentando abajo. claro, la verdad. Porque en última instancia, ¿quiénes van a ser los beneficiarios de esos programas y esos proyectos de bienestar? Ese conjunto de colaboradores. Y entonces empiezas a redimensionar estos asuntos, porque lo que funciona en un nivel intermedio tal vez no funciona en un nivel de altos mandos. Entonces, esto es fundamental. Y así nosotros podemos ir paseándonos por un interesante plan de Ujú. planificación, de atinar, de ejecutar y de algo muy importante y es sistematizar la experiencia. Porque de nada vale que yo termine un programa de bienestar y yo no sistematizo, yo no reflexiono y yo no genero teorías, porque esas son las que cambian realmente las Claro. dinámicas. ¿Sí? Entonces, y otro que también pueda ver en eso que hiciste una oportunidad para replicar. Entonces, la evaluación es fundamental. Bueno, Claro. fíjate que aquí en estos minutos hemos diseñado un plan bastante estratégico. Qué bueno, Eloy, sí. Esperemos que Discutido, hayan bastante tomado nota del interesante. otro lado. Sí, si no nos pueden preguntar y con gusto lo volveremos a repetir. Así es. ¿Hay algo más que quieras agregar, Eloy, como corolario final de este encuentro? Sí, una interesante reflexión. Y es que desde esta comisión de expertos en bienestar laboral, estamos llamados a una emergencia. Esa es una palabra fundamental, emerger. Y en las organizaciones hay que crear emergencias. Y ojo, Wow. no es el asunto de que corran todos, que hay una emergencia.
no es eso a lo que me estoy haciendo referencia, sino a ese emerger de un estado a otro, pero que vaya cargado de mucha transformación, de mucha evolución, que impacte directamente en el bienestar, en la calidad de vida, en la productividad y en la satisfacción del talento humano. Esa es la emergencia que yo debo generar en cada uno. Desde la Comisión de Expertos en Bienestar Laboral estamos llamados a esa emergencia. Y cuando yo creo la emergencia, estoy creyendo también en el cambio, estoy creyendo en el accionar. Entonces tú le das a cada uno una cuota de emergencia para que pueda entonces él asumirla con mucha responsabilidad y entonces decir, yo también puedo, yo también quiero, porque soy merecedor de este asunto. Claro que sí. Entonces creo que cuando nosotros conectamos estos asuntos, se nos hace bastante fructífera la acción y el impacto que tiene el bienestar para el ser humano. Y gracias, Lida, por esta valiosa oportunidad Ah, tan de rico todo lo hacer. que dijiste, Eloy, tan interesante, tan lindo, tan nutritivo, ¿no? Gracias. Eh, Muchísimas gracias por compartir esta mirada tan holística, tan sofisticada y a la vez tan científica, ¿no? Que está Señor, sí, basada señor. en investigación. El bienestar se puede medir y podemos tener muchos indicadores y eso es clave. Hay que saberlo eso, hay Sí, que señor. saber. Bueno, querido, espero que cuando termine la ronda de todos nuestros hermosos invitados que están ahí esperando poder compartir su saber, volvamos a conversar vos y yo en un nuevo podcast. Gracias, gracias, gracias. Saludos. Gracias a vos. Adiós, buenas tardes para todos, buen día o buenas noches o hasta pronto.